Buenos días con todos. La siguiente presentación es del tema cotizaciones de divisas y commodities. Nuestro grupo está conformado por Alarcón Doménica, Anchundia Kerlin, Arteaga Ariel y Párraga María José y Villacreces Ariana. En la siguiente diapositiva encontramos un seguimiento de la cotización del dólar frente al peso chileno a partir del 16 de abril hasta el 24 de mayo. Luego podemos ver un gráfico de la cotización el cual muestra y podemos identificar varios puntos claves de depreciación y apreciación. En la actualidad, la evolución de los mercados se encuentra influenciada principalmente por la situación entre China y Estados Unidos. El peso chileno ha tenido frecuentes alzas frente al dólar a partir del 22 de abril, impulsado por un repunte en el precio del cobre, la principal exportación del país, y en medio de un retroceso de la divisa estadounidense en los mercados externos. Sin embargo, también se identifica que la divisa chilena está en un punto crítico. La dependencia con China y Estados Unidos, quienes son los protagonistas de la ya conocida guerra comercial, han reactivado sus medidas hostiles, lo que ha generado que el cobre siga una tendencia a la baja. Por otro lado, considerando el comportamiento favorable que tiene la resistencia en el par de divisas, que ha empujado el precio 3 veces ya a la baja y el agotamiento del RSI. El día 22 de mayo llegó a su punto más alto en lo que va del año y el día 16 de abril tuvo su punto más bajo dentro del periodo estudiado. Durante el 2019, el peso acumula una caída del 0,12% frente a la divisa estadounidense, que se compara con una depreciación del 11,4% que registró al cierre del año pasado. En conclusión, desde un punto de vista estructural, se puede evidenciar que la situación es alcista, como muestran las fuertes revalorizaciones acumuladas. Solo en el caso de que fuese capaz de superar la primera resistencia relevante situada en los 698,1, los plazos intermedios acompañarían con un sesgo alcista a la estructura de largo. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la cotización del dólar estadounidense frente al peso argentino. En la siguiente diapositiva podemos encontrar las cotizaciones de las divisas desde el día 16 de abril hasta el 24 de mayo del presente año. Un conjunto de factores externos e internos explican ese retroceso del tipo de cambio en Argentina, que acumula una caída del 15% en el primer trimestre del año 2019, luego de saltar un 100% en el año 2018. El movimiento devaluatorio de las monedas de los países emergentes de América Latina y otros continentes, junto a los desequilibrios internos que arrastran y aún no solucionan la macroeconomía local, explican la volatilidad del mercado cambiario, que proyecta continuar hasta las elecciones del mes de octubre del año 2019. En el siguiente gráfico se puede observar que el día 27 de abril llegó a su punto más alto en lo que va del año, con 45,4626, mientras que su punto más bajo fue el día 20 de abril con 41,6581. El peso argentino es la moneda latinoamericana que no paraba de desangrarse frente al dólar estadounidense en los últimos años. Recordemos que a principios del año 2018 la cotización del dólar estadounidense frente al peso argentino se ubicaba en torno a los 18,30 en los mercados cambiarios oficiales, mientras que hoy el tipo de cambio opera en torno a los 45,40. Lo peor de todo es que la trayectoria depreciatoria de la divisa argentina podría intensificarse en los próximos meses, conforme se acerquen las elecciones presidenciales, particularmente ahora que el riesgo político se ha multiplicado. Uno de los factores más relevantes radica en las dificultades de la economía para generar dólares genuinos y su dependencia por el financiamiento externo, conocido como endeudamiento, para cubrirlo. En ese escenario, cualquier movimiento que implique salida de capitales o encarecimiento del financiamiento golpea el mercado cambiario local. Asignación de cotización real brasileño sobre el dólar americano. Desde un punto de vista técnico, el real brasileño sobre el dólar americano recientemente logró superar el nivel de resistencia de los 3,9020 reales sobre un dólar, el cual no había quebrantado a lo largo de 2019 hasta ese entonces. De acuerdo con el análisis técnico, una vez una zona de resistencia es superada,
Esta tiende a convertirse en soporte y viceversa. Por lo tanto, de extender su rumbo bajista, el próximo piso de relevancia para el real brasileño sobre el dólar yace en este mismo nivel. Como podemos ver en la gráfica, si la debilidad del real brasileño continúa intensificándose, el par podría retomar la senda alcista, el cual ya alcanzó con un pico de 3.6461 reales sobre el dólar, y encaminarse hacia el próximo techo clave. Dicho nivel ya actuó como resistencia importante durante los últimos meses del año anterior, pero para sorpresa en los últimos días se vio un alza del 4.0019 reales el 15 de mayo del 2019, fortalecido por el perfil pro mercado y las promesas de reformas de Bolsonaro en campaña, que dinamizan el ingreso de capitales. La tendencia es aún más profunda si se mira hacia atrás. Su pico máximo lo alcanzó el 19 de mayo del 2019 con un alza del 4.1013 reales y manteniéndose en esa tendencia hasta el 24 de mayo del mismo año, impulsado por la continua entrada de recursos al país y respondiendo a la mejoría de los mercados accionarios internacionales. Análisis de la variación del valor del petróleo en el mercado durante los últimos 10 años. Según los datos recolectados de la OPEP, se puede observar que en el año 2008 hasta el año 2014 el precio del barril del petróleo no habría descendido a más de $60, teniendo en este lapso de tiempo la caída más grave en el segundo semestre del 2008, donde en el mes de diciembre presenta un desplome del 55.66% respecto al precio que sostenía a principios del mismo. Conocido en este entonces como la mayor fluctuación del precio del petróleo en la historia, donde se atravesaron, entre otras dificultades, una alta volatilidad en los mercados financieros porque en este año se vivió una desaceleración económica global que redujo la demanda del petróleo, lo que lo llevó a la reducción del precio hasta niveles más bajos que $40. Dentro del periodo analizado, el punto máximo del precio se puede observar en el año 2008 a principios, en donde el precio supera los $120. Luego de la caída llegó un proceso de recuperación, esto por la reactivación de las economías y al incesante aumento de la demanda por parte de economías emergentes, los sucesos de la primavera árabe y la crisis diplomática nuclear de Irán del 2011 al 2013. Hasta el año 2013 se puede observar que el precio del petróleo se mantiene a un nivel mayor de $100, pero en el 2014 se observa una reducción del mismo, por una depreciación de todas las materias primas. Esto tuvo como factores de influencia la desaceleración de la economía china, la caída de la demanda de Europa de este recurso, el aumento de la producción de petróleo no convencional y la reacción de Arabia Saudita para contener este fenómeno, las guerras de divisa, la depreciación con respecto al dólar y el tráfico barato de ISIS. En el 2015, la caída de precios se vio acentuada por la mejoría de las relaciones de Occidente con Irán, donde se produjo un aumento en la producción de sus recursos. En el año 2016, la caída del precio del petróleo no fue detenido, porque aunque se intentaba la negociación con Arabia Saudita para llegar a un acuerdo con Irán y Rusia, este fue rechazado por el país petrolero. Y por los datos mostrados, esto siguió siendo así hasta el primer semestre del año 2017, donde se puede observar que los precios seguían cayendo, para recuperarse en el segundo semestre de este mismo año, y a partir de ahí se muestra un leve crecimiento debido a una caída mayor de la prevista en los inventarios de Estados Unidos y por la continua interrupción del sistema de oleoductos de la plataforma Foris del Mar del Norte. Pero no ha sido sustancial, se ha mantenido a un nivel menos de los $80. Tanto así que en el segundo semestre del año 2018 se encuentra de nuevo una caída de precios. Esto debido a que las sanciones que entraron en vigor contra Irán por la exportación del crudo no fueran eficientes debido a ciertas excepciones.
Muy buenos días, soy Ariana Villacreces y a continuación voy a hablar sobre el cobre. El cobre es un metal de transición brillante y de coloración rojiza, caracterizado por ser uno de los mejores conductores conocidos de la electricidad y por su precio económico. También podemos mencionar que el cobre es el tercer metal más consumido en el mundo actual. Al igual que la mayoría de las materias primas, el precio del cobre es cotizado en dólares estadounidenses. Una disminución en el valor del dólar con respecto a la moneda de un comprador de la materia prima significa que el comprador necesitará pagar menos de su propia moneda para comprar una cantidad dada, lo cual aumentará su demanda. A continuación, voy a hablar sobre la variación del cobre semestralmente por libra desde el año 2007 hasta el año 2018. Nuestro precio inicial es del 2007 con $307 con 86 centavos. En nuestro segundo semestre de dicho año el cobre aumenta en el año 2008 también y llega hasta 368 con 29 centavos. En nuestro segundo semestre de dicho año podemos notar que el cobre disminuye también en el año 2009, pero en nuestro segundo semestre de dicho año aumentó a 283,67 centavos. En el año 2010, tanto para los dos semestres, el precio aumentó. Pero en el año 2011 no tuvimos aumento, sino que logramos disminuir hasta un 68,38 centavos de dólar. Pero nos logramos recuperar terminando el segundo semestre con 373,78 centavos. Para el 2012, 2013, 2014, 2015 nos mantuvimos con una disminución del precio del cobre. 2016, en nuestro segundo semestre tuvimos un aumento de 228,03 centavos. 2017, 2018 registramos también un aumento en el precio del cobre, pero ya en nuestro segundo semestre del 2018 el precio disminuyó y se quedó en $278,29. Entonces, podemos notar que alrededor del tiempo el precio del cobre a nivel mundial varía a los diferentes aspectos en una economía abierta, ya que el principal elemento es el mercado, tanto para la oferta y para la demanda, ya que si hay más ofertas de productos, bajan los precios y si hay más demanda, suben los mismos. Tanto el cobre ha mantenido un nivel relativo y dado que son metales de consumo industrial. Gracias.